Cuando el exídolo del rock, Johnny Bosch, aparece sin vida, el detective Nick Curran, del Departamento de Policía de San Francisco, se hace cargo del caso. Junto a su compañero Gus Moran, llega a la escena del crimen, donde ya trabajan el capitán Talcott, varios agentes y el equipo forense. El cuerpo de Johnny yace sobre la cama, cubierto de sangre, con las manos atadas al cabecero de metal con una bufanda blanca. La hora estimada del deceso es alrededor de las 2 de la madrugada. Walker, uno de los detectives, les informa que la última vez que se vio a Johnny fue saliendo de un club junto a su novia, cerca de la medianoche. Cuando Nick pregunta por el objeto con el que se cometió el crimen, un agente le entrega un pico de hielo manchado, cuidadosamente sellado en una bolsa. Además, el lugar da indicios claros de que Johnny estuvo íntimamente activo antes de morir, lo cual provoca algunas risas en la sala. Talcott, con seriedad, los reprende, recordándoles que la víctima era un ciudadano influyente y un gran donante en la campaña del alcalde. Nick solicita el nombre de la mujer que estaba con Johnny esa noche. Walker le responde, Catherine Trammell, y de inmediato les entrega su dirección. Sin perder tiempo, Nick y Gus se dirigen al lugar. Al llegar, una mujer rubia baja por las escaleras. Nick le comunica que necesitan hacerle unas preguntas, y ella, con tono irónico, les pregunta si vienen del escuadrón de moral. Nick aclara que son de homicidios, y Gus le pregunta cuándo fue la última vez que vio a Johnny. La mujer, sin alterarse, lanza una pregunta que los deja en silencio. ¿Está muerto? Gus, sorprendido, quiere saber por qué lo asume, y ella responde con total naturalidad que no estarían allí si no fuera así. Luego les dice que se han confundido de persona, ella no es Catherine. Se presenta como Roxy, amiga de la mujer que buscan. Nick pregunta por el paradero de Catherine, y cuando obtiene la dirección correcta, se marchan. Al llegar, encuentran a Catherine en el balcón, fumando con calma. Antes de que se presenten, ella ya sabe quiénes son y, sin rodeos, les pregunta cómo murió Johnny. Cuando Nick menciona el pico de hielo, Catherine sonríe con descaro. Le preguntan cuánto tiempo llevaba saliendo con la víctima, pero ella los corrige de inmediato. No era su pareja, solo compartían noches esporádicas desde hace 1 año y medio. Esa noche salieron juntos del club, pero ella no se fue con él, prefirió volver sola a casa. Cuando Nick le pregunta si alguien estuvo con ella, Catherine lanza una respuesta provocadora. Estaba sola, no tenía ganas de compañía. Mirándola fijamente, Nick le pregunta si lamenta lo ocurrido. Ella responde con frialdad que sí, que disfrutaba estar con él. De repente, dice que ya no tiene ganas de seguir hablando. Gus le advierte que pueden llevarla a la comisaría si se niega a colaborar, pero ella, desafiante, le lanza un reto: arréstame, si te atreves. Ante la falta de respuesta, Catherine los despide sin amabilidad. Tras la tensa conversación, Nick se dirige directamente al consultorio de su terapeuta, la doctora Beth Garner. Cuando Beth le pregunta cómo va su vida, Nick le confiesa que desde que dejaron de salir juntos, su vida amorosa se ha vuelto monótona. Le comenta también que no ha bebido en 3 meses. Beth, en tono más serio, le pregunta si aún consume sustancias, pero Nick lo niega con firmeza, incluso le dice con orgullo que también dejó de fumar. Después de responder a todas sus preguntas, Nick le pide que informe al Departamento de Asuntos Internos que se encuentra bien, a lo que Beth asiente. Antes de que se marche, ella le dice que aún lo extraña, pero él no se detiene ni siquiera para mirarla. Durante la sesión informativa del caso, Nick y Gus descubren detalles escalofriantes. Johnny Bosch recibió 31 puñaladas en el cuello y el pecho. No se hallaron huellas útiles en la escena, ni señales de entrada forzada, ni objetos robados. El arma del crimen, el pico de hielo, tampoco tiene huellas. Además, la bufanda con la que fue atado Johnny es una pieza costosa de la marca Hermès. También encontraron sustancia de alta pureza en la escena, y restos de ella en los labios y las partes íntimas del cuerpo de Johnny. Después de escuchar el reporte, Gus quiere saber más sobre Catherine Trammell. El capitán Talcott le pregunta a Walker si ella figura como sospechosa y en base a qué. Walker confirma que sí, y presenta un perfil detallado de Catherine, una mujer de 30 años, sin antecedentes penales, graduada en literatura y psicología en 1983. Sus padres murieron en un accidente náutico en 1979, dejándola como única heredera de una fortuna de alrededor de $110 millones. También estuvo comprometida con Manuel Vázquez, un exboxeador de peso mediano que falleció en el ring en 1984. El dato más inquietante llega cuando Walker revela que Catherine es escritora y que, bajo un seudónimo, publicó una novela titulada El amor duele, que narra la historia de una estrella de rock asesinada por su pareja. Nick lee el libro más tarde ese mismo día y llama a Gus con una revelación clave: el crimen descrito en la novela es idéntico al de Johnny. El asesino usó un pico de hielo y ató al músico a la cama con una bufanda blanca. A la mañana siguiente, se convoca una reunión en la división de homicidios con la presencia de Beth Garner y el Dr. Lamont, especialista en comportamiento criminal. El Dr. Lamont plantea 2 posibilidades: o la autora del libro es también la asesina y recreó lo que escribió, o alguien más leyó el libro y replicó el crimen para incriminarla. Nick le pregunta al doctor qué clase de persona sería capaz de eso. Lamont responde que, si la autora es la culpable, se enfrentan a una mente maquiavélica.
Argumenta que una novela toma meses, incluso años en escribirse, lo cual sugiere una planificación a largo plazo. Ejecutar el crimen tal como está escrito refleja un comportamiento obsesivo y psicopático. Bev interviene, explicando que el libro podría haber sido diseñado como una coartada perfecta. Catherine probablemente les dirá que sería estúpido cometer un crimen calcado al que aparece en su novela, como prueba de su inocencia. Cuando Nick plantea la posibilidad de que el asesino sea un lector obsesionado, el Dr. Lamont afirma que, en ese caso, se trataría de alguien dispuesto a matar a un inocente solo para involucrar a la escritora. En conclusión, todos coinciden en que están frente a una mente sumamente peligrosa y profundamente perturbada. Nick y Gus se presentan en casa de Catherine para llevarla a declarar. Mientras aguardan, Nick nota un viejo periódico con una nota sobre su pasado violento. Intrigado, le pregunta si suele guardar cosas así. Ella, sin inmutarse, responde que solo conserva lo que vale la pena leer. Cuando Gus le menciona que tiene derecho a un abogado, Catherine rechaza la idea con seguridad. Durante el trayecto hacia la estación, Gus le pregunta si está escribiendo otro libro. Catherine asiente. Esta vez trata sobre un detective que se enamora de la mujer equivocada. Nick, curioso, quiere saber qué le pasa al detective. Ella, sin cambiar el tono, le suelta que esa mujer lo elimina. En la estación, Nick informa que Catherine ha renunciado voluntariamente a tener abogado. Está segura de que no tiene nada que ocultar. El asistente del fiscal, John Correlli, toma la palabra e inicia la interrogación. Catherine responde con descaro, mientras fuma. Confiesa que mantuvo una relación íntima con Johnny durante 1 año y medio, y que le atraía porque no le temía a explorar. Cuando Walker menciona el pañuelo de seda blanco descrito en su novela, Catherine responde que tiene debilidad por ese tipo de accesorios. Correlli, sin rodeos, le pregunta si fue ella quien acabó con Johnny. Tal como Bev predijo, Catherine responde que sería absurdo cometer un crimen exactamente como en su libro. La conversación sube de tono cuando admite haber consumido sustancias con Johnny. Sorprendentemente, le lanza a Nick una pregunta directa. Quiere saber si alguna vez ha estado con alguien bajo los efectos de alguna sustancia. Luego, con gesto provocador, cruza las piernas de manera sugestiva, descolocando a todos. Se divierte lanzando preguntas personales a Nick, si ha engañado a su pareja, si le apetece un cigarro. Nick, sin responder, se mantiene serio mientras la entrevista continúa. Cuando le preguntan cómo conoció a Johnny, Catherine dice que tenía la idea de escribir sobre la muerte de una vieja estrella del rock, así que fue a su club, lo conquistó y se acostó con él. Luego se ofrece a realizar una prueba de polígrafo, y la supera sin fallas. Sin pruebas concretas, no tienen otra opción más que dejarla ir. Antes de marcharse, Catherine pregunta si alguien puede llevarla. Nick se ofrece sin pensarlo. Más tarde, se reúne con sus compañeros en un bar. Walker, curioso por la química entre él y Catherine, le lanza una indirecta. Nick corta por lo sano, asegura que no hay nada entre ellos. Aún así, rompe su abstinencia y bebe. Luego insiste en que no deben descartar a Catherine como sospechosa. Les pide que consideren la muerte de sus padres y las novelas que ha escrito, sugiriendo que sus historias tienden a materializarse. Walker, sin embargo, lo ignora. Mientras conversan, Bev aparece en el bar. Desde una esquina, observa. Nielsen, compañero de Nick, se burla de él por beber, llamándolo consumidor. Nick, molesto, le exige que se calme. Bev interviene antes de que la tensión se descontrole. Nick y Bev salen juntos del bar y terminan en su departamento, donde se entregan con intensidad. Luego, ya más tranquilos, hablan sobre Catherine. Nick se entera de que Bev y ella estudiaron juntas en la Universidad de Berkeley, incluso compartiendo algunas clases. Durante una nueva reunión, los detectives descubren un dato inquietante. En 1980, un profesor de Berkeley fue asesinado con un picahielos mientras dormía. Al preguntar si Catherine estaba allí en esa época, Walker confirma que sí. Siguiendo esta pista, ordena investigar a fondo los libros de Catherine y la muerte de sus padres, mientras que Nick debe concentrarse en vigilarla directamente. Un día, Nick sigue a Catherine hasta la casa de una mujer llamada Hazel Dawkins. Permanece dentro de su auto, observando a la distancia. Cuando Catherine se marcha, él la sigue nuevamente hasta su casa. Desde fuera, la ve desvestirse, pero al apagarse las luces, no le queda más opción que irse. De regreso en la estación, Nick investiga a Hazel y descubre que fue acusada de homicidio, aunque liberada años atrás. En ese momento, aparece Gus con nueva información. El profesor asesinado, Noah Goldstein, fue consejero de Catherine durante su primer año, pero ella nunca fue considerada sospechosa. Al ver el nombre de Hazel en la pantalla, Gus le recuerda a Nick que esa mujer mató a su esposo y a sus 3 hijos sin razón aparente. Jamás negó el crimen, pero tampoco supo explicar por qué lo hizo. Decidido a confrontar a Catherine, Nick vuelve a su casa. Al entrar, nota los periódicos antiguos sobre su incidente con los turistas. Antes de que pueda preguntar, Catherine le dice que está usándolo como inspiración para el protagonista de su nueva novela. Mientras prepara las bebidas, Nick la interroga sobre Noah y Hazel. Catherine responde que Noah fue su consejero y que probablemente fue de él de quien sacó la idea del picahielos para su historia. Sobre Hazel,
Admite que es una amiga que la ha ayudado a comprender el impulso homicida. Sin perder su tono seductor, Catherine intenta sacarle detalles sobre el tiroteo y le lanza una provocación. Quiere saber cuánta sustancia había consumido ese día y si por eso su esposa cometió lo impensable. Nick, furioso, la empuja. Justo en ese momento, aparece Roxy, quien besa a Catherine delante de él, como si quisieran provocarlo aún más. Lleno de rabia, Nick va a ver a Bev a su oficina. Le exige que le diga quién tuvo acceso a sus archivos personales. Ella le dice que fue Nielsen. Sin perder tiempo, Nick enfrenta a Nielsen y lo acusa de venderle la información a Catherine. Nielsen lo niega con fuerza, y sus compañeros intervienen antes de que se llegue a los golpes. Nick se marcha, pero Gus lo alcanza afuera. Nick, alterado, le dice que Catherine lo sabe todo y que está yendo tras él. Esa noche, Bev va al departamento de Nick. Discuten acaloradamente por Nielsen, y la discusión escala a un forcejeo físico. Cuando Bev se calma, le confiesa que le entregó los archivos a Nielsen porque él planeaba recomendar la baja de Nick de la fuerza. Nielsen afirmaba que su evaluación psicológica no era objetiva. Según Bev, su intención era ayudarlo, dejar que Nielsen viera los documentos y los reconsiderara, pero jamás imaginó que llegaría tan lejos. Sin saber cómo enfrentar a Bev, Nick simplemente le pide que se vaya. Más tarde, tras quedarse dormido, lo despiertan para acudir a una escena del crimen. Encuentran el cuerpo de Nielsen dentro de su auto, con un disparo a quemarropa en la cabeza. Gus sospecha que se usó un revólver calibre 38. Cuando Walker le solicita su arma, Nick la entrega sin dudar. Luego es llevado a declarar y confiesa que perdió el control y fue tras Nielsen. Bev aparece en la comisaría y afirma que estuvo en el departamento de Nick la noche anterior durante unos 15 minutos para hablar sobre su enfrentamiento con Nielsen. Asegura que, luego de escucharlo lamentarse por lo sucedido, se marchó. Para dejar constancia, Walker le pregunta directamente a Nick si fue él quien mató a Nielsen, pero lo niega con firmeza. Disconforme con la situación, el capitán Talcott decide suspenderlo temporalmente. Antes de retirarse, Nick conversa con Andrews, quien le cuenta que el bote de los padres de Catherine explotó por una fuga en la línea de combustible. También le revela que ese bote había tenido 2 reparaciones anteriores y que existía una póliza de 5 millones sobre ambos. Convencido de que Catherine está implicada, Nick le dice a Walker que fue ella quien eliminó a Nielsen, pero este solo le ordena que se mantenga alejado. Al llegar a su casa, Nick encuentra a Catherine esperándolo afuera. La invita a pasar y a tomar algo, y le pregunta cuánto le pagó a Nielsen por sus archivos. Ella esquiva el tema. En medio de las copas, Catherine le regala un libro sobre un joven que elimina a sus padres solo para probar si podía salirse con la suya. Le cuenta que escribió esa historia años después de perder a los suyos. Antes de irse, le dice que estará en el club de Johnny esa noche, por si decide seguirla. Al bajar las escaleras, Catherine se cruza con Gus, quien no disimula su sorpresa al verla salir del lugar. Esa noche, Nick acude al club y encuentra a Catherine y a Roxy en el baño, consumiendo una sustancia. Luego, en la pista de baile, Catherine se mueve de forma provocadora con Nick, despertando los celos de Roxy. Terminan besándose, y más tarde, en la cama de Catherine, se entregan a una pasión intensa. Ella le ata las manos con una bufanda de seda blanca antes de quedarse dormida. Nick va al baño a refrescarse y de pronto, Roxy aparece y lo amenaza, advirtiéndole que se aleje de Catherine. Él la desafía, preguntándole cuánto tiempo lleva allí. Roxy solo responde que a Catherine le gusta que la observe. Luego se va. La noche siguiente, Nick se encuentra con Gus y le confiesa que estuvo con Catherine. Aunque no aprueba su decisión, Gus le informa que Asuntos Internos descubrió la caja de seguridad de Nielsen. Contenía $50,000 retirados 3 meses atrás y no volvió a usarse. Nick se queda pensativo, no entiende cómo es posible si Catherine ni siquiera lo conocía en esa época. Mientras se despiden, un auto negro intenta atropellar a Nick. Lo golpea una vez, pero él logra esquivarlo en los siguientes intentos. Se sube a su vehículo y persigue al otro coche hasta que éste se estrella. Al acercarse, descubre que la conductora era Roxy. Muere en el acto, y poco después llegan las autoridades. Pero Walker duda de la versión de Nick, sobre todo al enterarse de que el auto pertenece a Catherine. Nick visita a Catherine para saber cómo está, y la encuentra devastada por la muerte de Roxy. Con tristeza, le dice que todas las personas que le importan terminan muertas, y luego le pide tener intimidad. Después, Nick le pregunta si cree que Roxy pudo haber sido quien mató a Johnny, pero Catherine está segura de que ella nunca habría hecho nada que pudiera lastimarla. Luego, le cuenta sobre una chica con la que estuvo en la universidad, Lisa Oberman, quien desarrolló una obsesión por ella, la seguía a todas partes, le tomaba fotos, imitaba su forma de vestir e incluso se tiñó el cabello para parecerse a ella. Catherine afirma que fue una experiencia terrible, pero Nick se queda sorprendido de que le esté confesando algo tan personal. En la estación, Nick descubre que Roxy mató a sus 2 hermanos menores cuando tenía solo 16 años, y que lo hizo por impulso. Al salir, Nick le comenta a Gus que ya no está tan seguro de que Catherine haya sido la responsable de la muerte de Johnny, lo que enfurece a su compañero. Más tarde, Nick viaja a Berkeley para investigar los registros de Lisa, pero no encuentra nada. Decide ir al departamento de Catherine para confrontarla, y allí la encuentra con Hazel Dopkins,
quien es presentada como una amiga. Cuando Hazel se retira, Nick le dice a Catherine que no existe ninguna Lisa Oberman en los registros de Berkeley. Ella, molesta por la investigación, lo corrige, el apellido era Hoberman, no Oberman, y se marcha. Nick llama nuevamente a la universidad y le confirman que Lisa Hoberman sí estudió allí. Con ayuda de Andrews, descubre que Lisa Hoberman es, en realidad, Beth Garner. Inmediatamente, Nick va a enfrentar a Beth a su apartamento. Ella admite que estuvo con Catherine una vez, pero asegura que fue Catherine quien desarrolló una obsesión por ella, copiando su estilo y apariencia. Ahora, Nick tiene dos versiones opuestas de la misma historia, y se enfurece con Beth por no habérselo dicho antes. Ella insiste en que Catherine es una mentirosa enferma, pero Nick, harto, se va. De regreso en su casa, encuentra a Catherine esperándolo. Él la enfrenta con lo que descubrió sobre Beth, pero Catherine no cambia su versión y dice que incluso llegó a denunciarla. Nick empieza a buscar ese reporte y descubre que Nielsen lo tenía. Comparte esta información con Gus, y llega a la conclusión de que Beth mató a Nielsen para evitar que se conociera la denuncia. Ambos discuten, Nick ya no duda de Catherine, mientras Gus sigue convencido de que ella está manipulándolo. Decidido a saber más sobre el pasado de Beth, Nick busca información sobre su difunto esposo, el Dr. Joseph Garner, y se entera de que murió 6 años atrás. Un policía local le cuenta que Joseph caminaba a casa cuando alguien se le acercó en auto y le disparó con un revólver calibre 38. Nunca hubo sospechosos, ni siquiera Beth. También revela que Nielsen estuvo allí el año anterior, haciendo las mismas preguntas, y que existía un rumor de que la novia de Beth fue quien lo mató. En casa de Catherine, Nick encuentra un extracto de su nuevo libro, donde el compañero del detective muere en un ascensor. Cuando Catherine llega, le dice que ya terminó su novela. Nick le pregunta cómo termina la historia, y ella responde que ya se lo había dicho, la novia mata al protagonista. Con eso, Catherine le da el adiós definitivo. El libro está terminado, su personaje está muerto, entre ellos, ya no queda nada. Por supuesto, todo esto deja a Nick destrozado. Luego, Gus pasa a recogerlo para ir a Oakland a ver a la excompañera de cuarto de Catherine, de su primer año en la universidad. Según Gus, la mujer sabe mucho tanto de Catherine como de Beth, y además le menciona que el psiquiatra de Johnny solía compartir consultorio con Beth. Al llegar al lugar, Gus se dirige solo a la suite 405 mientras Nick se queda en el auto. Sin embargo, mientras Gus sube en el ascensor, Nick recuerda con pavor un fragmento del libro de Catherine. Presintiendo lo peor, corre hacia el hotel para intentar salvar a su amigo. Pero ya es tarde. Al abrirse el ascensor en el cuarto piso, una figura encapuchada y vestida de negro apuñala repetidamente a Gus con un picahielos. Cuando Nick llega, encuentra a su compañero asesinado exactamente como en el relato de Catherine. Ha fallado en salvarlo. De pronto, escucha un ruido y, al empuñar el arma de Gus, ve a Beth en el pasillo. Ella le dice que recibió un mensaje para reunirse con Gus allí. Nick le apunta y le grita que no se mueva, asegurándole que ya sabe lo de su esposo. Pero Beth comienza a acercarse con la mano en el bolsillo. Nick, creyendo que va a sacar un arma, le dispara. Al acercarse, descubre que solo tenía su llavero. Las autoridades llegan poco después. Mientras Walker interroga a Nick, Andrews lo llama para mostrarle algo. En las escaleras encuentran una peluca rubia, un picahielos y un abrigo de la policía de San Francisco. Al registrar el apartamento de Beth, descubren un revólver calibre 38 junto con otras pruebas que la vinculan con los asesinatos de Johnny, Nielsen y Gus. También encuentran recortes de periódico y fotografías de Catherine y su exprometido. Tras una investigación exhaustiva, determinan que el arma hallada en el departamento de Beth coincide con la que mató a Nielsen. Además, descubren que la antigua compañera de cuarto de Catherine había muerto hacía 2 años, lo que significa que nadie pudo haberlo citado allí desde esa habitación. Todo esto deja a Nick más confundido que nunca. Esa noche, al llegar a casa, encuentra a Catherine esperándolo. Ella le confiesa que se alejó porque no soporta encariñarse, porque tiene miedo de perderlo. Ambos vuelven a tener intimidad. Pero mientras están en la cama, la cámara se desliza lentamente hacia abajo, revelando un picahielos escondido bajo el lecho. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.